Buenos días, hoy es lunes y nada, estoy aquí con un té, ya que hoy trabajo por la tarde, así que esta mañana voy a aprovechar para hacer un vídeo sobre el iPod Classic, ay, que la tapo, ay, sobre el iPod Classic que tanto sé que os gusta, así que nada, ¿me acompañáis? Cuando me cruzo con gente en la calle o voy a algún sitio o quedo con alguien, ¿no? Y me ven con el iPod Classic, me suelen preguntar que ¿por qué llevo un iPod en pleno casi ya 2022, ¿no? Y bueno, una de las cosas del por qué llevo esto, este aparato que hace tantos años que se hizo, ¿no? La gente muchas veces no lo entiende, ¿no? Ya que es como si fuera con un iPhone 4, por ejemplo, por la vida, ¿no? Entonces, una de las muchas razones por las que me encanta ir con mi iPod Classic es por la sencillez. Y la gente no lo entiende, ¿no? Porque dice, bueno, la sencillez está en ponerte unos AirPods, darle al play a tu móvil y salir y escuchar música o hablar por teléfono así de sencillo. Y sí, es verdad, es sencillo. Pero hay veces y hay días que te apetece desconectar, que te apetece como retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Recordar otras canciones, otras sensaciones, recordar el por qué se fabricó este gran aparato que, bueno, para mí es precioso, y mirar que lo tengo realmente bastante machacado, lo tengo un poquito rayado, pero sinceramente me trae muy buenos recuerdos y me encanta la sensación de ponerme unos auriculares y simplemente salir a pasear. Quizás hasta desconecto el teléfono o incluso a veces lo dejo en casa y cojo mi iPod, me pongo mis auriculares también muy vintage y salgo al exterior. O simplemente estar en casa tranquila, escuchando música mientras leo un libro, nada más. Me quito el reloj, me quito todo lo que sea electrónico que esté a mi alrededor y lo dejo a un lado y disfruto de esto y de un buen libro, por ejemplo. Disfruto simplemente viendo un sol precioso en la playa y relajándome allí y disfruto del momento, que creo que es súper importante. Vivimos en un mundo donde el estrés es absolutamente constante. Yo, por ejemplo, siempre tengo que hacer 1000 cosas. Si no es el canal, es el trabajo, y si no es simplemente poner unas lavadoras en casa. Y a veces no te paras a pensar en ti mismo, no te paras a pensar en uno mismo. Y el iPod me ayuda a pensar en mí misma. Me ayuda a decir, que se pare el mundo porque este momento es para mí. Y esa sencillez, los botones, el hecho de que haya botones físicos. ¿Aquí se os va a escuchar? Estos son botones físicos. ¿Dónde están los botones físicos? Ya no hay en ningún sitio, todo es táctil. Y es genial, claro que sí, me encanta la tecnología, me encanta lo táctil, me encantan las miles de aplicaciones que me descargo, me encanta todo, pero esto es diferente, es una sensación diferente y parece mentira, ¿no? Más de uno pensará, ¿qué está diciendo esta loca? Hablando de un simple MP3 de toda la vida, que hay música y ya está, pero exacto, es que es eso, es música y ya está, nada más, tú y la música y tú, y el iPod, por supuesto. Y
bueno, se avecina un año nuevo, estamos a punto de acabar este 2021 y va a empezar el 2022 y si me dejas seguiré compartiendo todas estas cosas contigo y por supuesto tú vas a seguir utilizando tu iPod Classic. Nos vemos en el próximo vídeo.